Bien, en este tutorial vamos a hablar de algo muy importante en las aplicaciones web, ¿de acuerdo? Que son las bases de datos, ¿de acuerdo? Cuando al principio de este tema os hice un esquema de cómo funcionaba una aplicación web, ¿de acuerdo? Y concretamente en PHP, ¿de acuerdo? Dijimos que, bueno, que ya hemos visto que en un servidor tenemos una serie de páginas PHP, ¿de acuerdo? Es verdad que el servidor suele ser Apache, ¿de acuerdo? La marca del servidor suele ser Apache, aunque también hay versiones de Microsoft y otras marcas, ¿de acuerdo? Pero la marca suele ser Apache, ¿vale? Porque es gratuito y es de código abierto, ¿de acuerdo? Suelen tener un intérprete de PHP, ¿de acuerdo? Es decir, no todos los servidores interpretan PHP, pero casi todos. Prácticamente en cualquier servidor puedo alojar páginas PHP, ¿de acuerdo? Ya hemos visto cómo funciona PHP. Dinámicamente se confecciona un HTML que me lo envían a mi cliente, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de las bases de datos, además de eso, de unas páginas PHP, contienen una base de datos. Yo que sé, por ejemplo, Amazon, evidentemente, los datos que muestra, ¿de acuerdo? Los obtiene de una base de datos. Aquí se refleja una especie de tambor, ¿de acuerdo? Donde vienen cosas como los códigos de los artículos y las cantidades, ¿de acuerdo? Las páginas de PHP van a poder leer esa información, ¿de acuerdo? Y mostrarla en página, no solo leerla, van a poder actualizarla, borrarla, ¿vale? Actuar sobre esa base de datos. Esas bases de datos generalmente también están conectados con otros sistemas de la empresa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con almacén, con pedidos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se van manteniendo para otras aplicaciones de la empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, está claro que hoy en día todas las aplicaciones web, prácticamente todas las aplicaciones web tienen detrás una base de datos, ¿de acuerdo? Bien, la marca, por así decirlo, de la base de datos más extendida, ¿de acuerdo? Por ser la potencia que tiene y porque es gratuita, porque de código abierto, se llama MySQL. MySQL es una marca, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora veremos que es una base de datos relacional. La mayoría de la base de datos, aunque ahora se están imponiendo otras, ¿de acuerdo? La mayoría de la base de datos durante toda la historia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Han sido las bases de datos relacionales, ¿de acuerdo? Ahora vemos cuáles son, ¿de acuerdo? Es un gestor de bases de datos relacionales, ¿vale? Es verdad que hemos dicho que tenemos, es de código abierto, es gratuito, lo podemos usar sin pagar, ¿de acuerdo? Podemos descargar e instalarlo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que hay una versión comercial, ¿de acuerdo? Y la empresa que lo tiene es Oracle, ¿vale? Comenzó como un código abierto, pasó por la empresa y ahora tiene una multinacional especializada en la base de datos que se llama Oracle, ¿de acuerdo? Y es uno de los 4 componentes de las aplicaciones que se ha dado a llamar otro concepto que se llama LAMP, ¿de acuerdo? Aplicaciones que se basan en Linux, Apache como servidor, ¿vale? MySQL como base de datos y PHP como lenguaje, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si en lugar de Windows, en lugar de Linux tengo Windows, bueno, aquí vendría Windows, ¿de acuerdo? Con W, pero es Windows más Apache, MySQL para PHP. Esas 4 cosas, esos 4 elementos es un pack muy habitual, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para soportar aplicaciones web, ¿de acuerdo? Aquí si pulsáis, ¿de acuerdo? Vais al enlace de la Wikipedia, ¿de acuerdo? Y veréis que, bueno, está siendo muy utilizada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, digamos en cifras, existían más de 6 millones de copias de MySQL funcionando en la actualidad, lo que supera a la base de datos instalada de cualquier otra herramienta de base de datos. Es decir, que es la base de datos más instalada, ¿de acuerdo? En el mundo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aunque hay otras, como veis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Como os decía. Bien. ¿Qué es una base de datos relacional? ¿De acuerdo? Ahora veremos un ejemplo. Esto es un poco de teoría, pero mirad, yo por ejemplo, imaginaos que yo tengo que hacer una base de datos para alojar la información de profesores y alumnos de mi instituto. ¿De acuerdo? Bien, pues generalmente va a haber una tabla, lo que llamo una tabla, por cada una de las entidades, por ejemplo, por así decirlo, de mi base de datos, del problema que tengo. Por ejemplo, tengo profesores y tengo alumnos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, tendré una tabla profesores, una tabla alumnos, ¿vale? Cada uno de los profesores, por así decirlo, ¿de acuerdo? Cada uno de los profesores, por ejemplo, Juan López Huerta, María Palacio Martín, Ana, constituye lo que se llama un registro. Y si veo la tabla de esta manera, se suele representar como filas de la tabla, ¿de acuerdo? Filas de la tabla son registros, suelen numerarse, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y las columnas de la tabla, ¿de acuerdo? Cada registro tendrá pues el nombre, apellidos, asignatura, ¿de acuerdo? Se representan como columnas, se le denominan campos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos tantos registros y tantos campos. Tenemos aquí 3 registros y cada registro tiene 3 campos. El campo nombre, campo apellidos y campo asignatura, ¿de acuerdo? Siempre suele haber un campo, por lo general, aunque no es obligatorio, pero siempre suele haber un campo clave con un valor
único, ¿de acuerdo? Podéis utilizar el DNI, número de matrícula, pero hoy en día se utiliza siempre un contador, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que va contando en función de los registros que voy introduciendo, pues va incrementándose, ¿de acuerdo? Este sería el registro 1, registro 2, registro 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo mismo para alumnos, ¿de acuerdo? La tabla alumnos, ¿de acuerdo? Tendría pues estos tres registros en este caso, ¿vale? Con estos cuatro campos: campo nombre, campo apellido, campo fecha de nacimiento y campo nota media, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es la estructura, quedaos con esta estructura, ¿vale? Porque va a ser muy importante, ¿vale? De una base de datos relacional. Se llama relacional porque cada una de las tablas se llaman también relaciones. Y habrá tablas que relacionan unas tablas con otras, ¿de acuerdo? Bien, nos queda claro más o menos la estructura, ¿de acuerdo? De una tabla de datos relacional, cualquiera, ¿vale? Pero nosotros vamos a ver la de MySQL, que para eso son gratuitas, ¿de acuerdo? Mira, estos campos van a tener tipo de datos. Por ejemplo, Juan es un string o cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la nota media será un número, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay unos tipos de datos de lo que puede contener. Por ejemplo, numéricos puedo contener tipo de datos integer, ¿de acuerdo? Enteros, decimal, por ejemplo, puedo poner un decimal y o sea, un entero y un decimal. Por ejemplo, decimal 5,2, si yo le digo decimal 5,2 es 5 enteros, 2 decimales. O doble, que puedo poner la coma en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Aquí le diría solo 2 decimales y solo 5 enteros como máximo. Por lo tanto, yo puedo meter estos datos numéricos, ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero quedad con estos tres que son los más importantes, ¿de acuerdo? Enteros, decimal, que tengo un número de enteros y un número de decimales, y doble cualquier número de enteros y decimales, ¿de acuerdo? Cadenas de caracteres, por ejemplo, si yo sé que apellidos no va a tener más de 50 caracteres, puedo ponerle que apellidos, mi campo apellido va a ser varchar 50, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y fechas suelen ser el tipo date, ¿vale? Lo que va a contener. ¿De acuerdo? Estos son los tipos de datos, hay muchos más, ¿vale? Si pulsáis aquí, veis, os lleva a más información, ¿de acuerdo? Pero con estos yo creo que vamos a tener suficientes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar, ha quedado claro más o menos qué es una base de datos en el mundo de las aplicaciones web, qué es MySQL, qué es una marca, qué es la estructura de cualquier base de datos, tablas, registros y campo clave, ¿de acuerdo? Y tipo de datos que puede tener cada uno de esos campos, ¿de acuerdo? Pues bien, va a haber una herramienta que vamos a utilizar mucho, que es una herramienta web para administrar base de datos MySQL. MySQL, bueno, es un motor de base de datos, pero yo puedo manejarlo de muchas maneras. Y una manera muy habitual es utilizar una aplicación web que la maneja, que se llama PHPMyAdmin. Está en casi todos los servicios de hosting y de hecho está también en 00 Web Host, ¿de acuerdo? En 00 Web Host, ¿vale? Tenemos PHPMyAdmin y desde aquí, de PHPMyAdmin, recordad, ¿vale? Podemos acceder a todas las funciones de MySQL, crear base de datos, registros, campos, ¿vale? Definir nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez vista esta teoría, quedamos con esto, ¿de acuerdo? Tenlo siempre de referencia, ¿vale? Vamos a ir a 00 Web Host y vamos a crear nuestra base de datos instituto, ¿vale? Para meter estos datos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo me voy a 00 Web Host, que está aquí, ya sabéis cómo entrar, ¿de acuerdo? Vale, esta es la parte de atrás, ¿de acuerdo? Vale, dentro siempre, y yo le digo PHPMyAdmin, ¿de acuerdo? Y mirar, me va a decir que no tengo ninguna base de datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por cierto, solo me deja dos, aunque en una base de datos puedo meter muchas cosas, ¿vale? 1 GB de espacio, en definitiva 100 tablas, en definitiva que no voy a tener problema. Le digo New Database, ¿lo veis? New Database, ¿vale? Y le digo instituto, ¿vale? Generalmente el nombre de la base de datos es algo, yo que sé, pues tienda o almacén o algo que me diga de mi empresa, ¿de acuerdo? ¿Vale? El usuario, muy importante, ¿vale? Vamos a anotarlo porque es muy usuario, muy importante, ¿vale? Por ejemplo, admin, ¿vale? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Yo pongo admin 1, 2, 3, 4, pero lo suelo poner algo más complejo, ¿vale? ¿Vale? Admin 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? ¿Vale? El problema más seguro es que me diga que no. Bueno, voy a poner una contraseña, pero más larga, ¿vale? Pero, chicos, quedaos con la contraseña, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver. Yo pongo una contraseña más larga, ¿de acuerdo? Y tampoco sigue, tiene que ser 12 caracteres, ¿vale? Bueno, vamos a ver.
Vale. Bueno, anotar la contraseña, ¿de acuerdo? Y el usuario, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y creamos la base de datos, ¿vale? Bien, se va a llevar un rato crearla, ¿vale? Bueno, creating database, ¿vale? Database, ¿vale? Y lleva un tiempo. Mira, una vez que ya está creada, ¿de acuerdo? Me dice manage, yo puedo elegir phpMyAdmin. Recordar, ¿vale? Muy importante, recuerdo que debéis haber guardado el usuario y la contraseña para una cosa que veremos después. Por ejemplo, y todo esto es phpMyAdmin, ¿de acuerdo? Le doy a la casita, voy a esta página principal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mirad, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, ponerlo en español, ¿de acuerdo? En español, aunque no deberíamos tener problemas en inglés, ¿vale? Ya lo tenemos en español, ¿vale? Tengo base de datos, que solo tengo una, la de instituto, ¿vale? Bueno, aquí está, ¿vale? Base de datos instituto. Bien, bueno, aquí vienen las tablas propias de él, no hay que tocar estas tablas, ¿de acuerdo? Base de datos, ¿de acuerdo? Tengo la base de datos instituto y otra que para información de esquema que es propia de MySQL, ¿de acuerdo? No hay que tocarla, ¿vale? Esta es mi base de datos. Como veis, le pongo un nombre, claro, porque si hay miles de usuarios aquí en 00 web host, ¿de acuerdo? Es muy probable que haya dos personas que le llamen instituto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le pone un nombre aleatorio con nuestro ID, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este es el nombre de la base de datos. Todo esto, ¿vale? Subrayado instituto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a meterle tablas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Recordad que, por ejemplo, partiendo del documento que tenemos aquí, ¿vale? Partiendo del documento que teníamos aquí, deberíamos crear una tabla por cada elemento de mi base de datos. Por ejemplo, en cada elemento digo profesores, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo crear una tabla? ¿De acuerdo? Mirar, le digo, yo dentro de mi instituto me selecciono, ¿de acuerdo? Despliego base de datos instituto, ¿vale? ¿Vale? Me sitúo en ella, ¿vale? Y aparece, no tiene tablas, crear tabla, ¿de acuerdo? Crear tabla, ¿vale? La tabla va a ser profesores, ¿de acuerdo? Número de columnas, pues lo miramos. Número de columnas es 1, 2, 3, 4. 4 campos, ¿de acuerdo? 4 columnas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y le digo continuar, ¿de acuerdo? Bien, aquí aparecen mis 4 campos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues bien, ya está, solo tengo que cambiar el nombre de los campos. Mirar, muy importante el primero. Voy a darle ID prof. Muy importante porque va a ser un campo clave, ¿vale? Por ejemplo, va a ser un número, ¿vale? Puede ser int, con int bastante, porque en int tenemos hasta 64.000 y pico, o sea que para profesores tenemos suficiente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Va a ser un número, ¿vale? Pero mirad un momento, yo voy a pasar longitud, en integer no hace falta, ¿vale? Tratamiento, atributos, mirad. Voy a pasar, mirad, estoy pasando con el tabulador, ¿vale? Porque no me cabe en la misma pantalla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y le voy a decir, mirar, muy importante, esto anotarlo, ¿vale? Primary, ¿de acuerdo? Va a ser clave primaria, ¿de acuerdo? Clave primaria, eso va a decir que, y me dice que es clave primaria, ¿de acuerdo? Nada más, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que va a ser único, ¿vale? Va a ser un índice único y no va a haber dos profesores que puedan tener el mismo número, ¿de acuerdo? Primary, ¿de acuerdo? Y otra cosa, segunda cosa para hacer el índice. Le digo que es primary y le digo ahí. Ahí significa autoincremento. Quiere decir que el primer registro va a ser 1, el siguiente va a ser 2 automáticamente, ¿vale? No me tengo que encargar yo de ponerlo, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos pasos van a ser muy típicos para los campos clave, ¿de acuerdo? Primary, ¿vale? Recordar, y autoincremento para los campos clave, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, vuelvo con tabulador, con shift tabulador, ¿vale? Shift tabulador, recordad, con tabulador para adelante, shift tabulador para atrás, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esto es porque no me cabía en la misma pantalla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con el tabulador voy pasando de campo a campo, ¿vale? Con el mayúsculo tabulador al revés, ¿de acuerdo? Hemos dicho, por ejemplo, que el primer campo va a ser nombre, ¿vale? ¿Vale? Mira, esto está en el apartado de teoría, pero tengo un ejercicio más completo, esto como introducción, ¿vale? Está en el aula virtual, ¿de acuerdo? Y vamos a abrirlo también, ¿vale? Mira, os he dejado
en el aula virtual, lo que es esta base de datos es un poco más detallada, un poco más completa, ¿de acuerdo? Ya de tablas, profesores, alumnos y una imparte que ahora veremos, ¿de acuerdo? Mira, lo único que estamos haciendo es creando los campos, ¿de acuerdo? Recordar, hay 4 campos y de profesor, nombre, apellidos y asignatura, ¿de acuerdo? Pues nombre, mira, vamos a ponerlo varchar 20. ¿Qué quiere decir? Pues que es un string, varchar, ¿de acuerdo? Y aquí le ponemos la longitud, 20, ¿de acuerdo? Vale, así se lo ponemos, ¿de acuerdo? Varchar 20, ¿vale? Y así se lo ponemos. Y yo creo que ya no es necesario nada más, ¿vale? No va a ser índice nada más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, ¿vale? El siguiente campo es apellidos, ¿vale? Y lo ponemos varchar también 20. Da igual que lo pongamos mayúsculas y minúsculas, pero distingue. Si lo ponemos de una manera, lo utilizamos siempre de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y asignatura, varchar, ¿vale? De 20. Así le decimos nada más, ¿vale? La estructura de la tabla. Recordad, yo he creado una tabla, la llamo profesores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y le digo ahora continuar, ¿de acuerdo? Guardar. Continuar o guardar, ¿vale? Guardar, ¿vale? Bueno, eso es para añadirle más filas. Yo puedo añadirle, que digo, oye, que recuerdo que ahora le tengo que añadir otra cosa, ¿vale? Pues le digo agregar tantas columnas y continuar, ¿de acuerdo? Para agregarle columnas, ¿de acuerdo? Vale, y ahora le digo guardar, ¿de acuerdo? Vale, ya, con esto es suficiente, ¿de acuerdo? Y tendremos una tabla. Ahí está, la tabla profesores con esta estructura, ¿de acuerdo? Y de hecho aparece aquí, ¿vale? Le demos aquí, aparece instituto, tabla profesores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y me repite la estructura, ¿vale? Que yo le he creado, ¿de acuerdo? Bueno, le vuelvo a decir cómo estaba, ¿vale? Y ya tengo la tabla profesores, ¿vale? Con esto, ¿vale? Con estructura, ¿vale? Bueno, es que le he dado a examinar, ¿vale? Pero con estructura me dice la estructura de la tabla, pinchando en la tabla de profesores. Examinar me dice el contenido de la tabla. Por ahora he creado las estructuras, pero está vacía, ¿de acuerdo? ¿Vale? De SQL ya veremos más adelante, ¿vale? Que quiero meter los registros, insertar, ¿de acuerdo? En insertar, ¿de acuerdo? Mirad, el ID prof, hemos dicho, mira, muy importante, es un campo clave, ¿vale? Que se va a incrementar solo, por lo tanto, no lo pongo, no hace falta ponerlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Le pongo, por ejemplo, el valor, no se lo pongo, ¿de acuerdo? El tipo ya está, ¿vale? Pero no hace falta que, bueno, estas son opciones que van a transformar el contenido, ¿vale? Pero no hace falta, ¿vale? Una manera de almacenarlo, ¿de acuerdo? De aplicar una función, pero no hace falta. Lo ponemos aquí en valor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si yo tengo que poner esta función, ¿de acuerdo? Le pongo nombre Juan, ¿vale? Apellidos, ¿vale? Apellidos López Huertas, ¿vale? López Huertas y matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y le digo continuar. ¿Vale? ¿Veis un poco? Hay que cacharrear bastante hasta que coger el punto, ¿de acuerdo? Aquí aparece, bueno, y esto ya hablamos de esto. Aquí aparece algo, ¿de acuerdo? Un lenguaje que ya veremos que se llama SQL, ¿de acuerdo? Realmente lo que he hecho es un asistente para que se ejecute esto, que es insértame dentro de la tabla tal, con estos campos, estos valores, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno, que vaya sonando la palabra SQL, ¿de acuerdo? Es el lenguaje con que yo realmente le estoy hablando a la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, este es lo que yo le he dicho, ¿de acuerdo? Se ha insertado, por lo tanto, si ahora le digo examinar para ver el contenido, ¿vale? Aparecerá este Juan López Huertas aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya los demás me los voy a inventar los nombres, ¿de acuerdo? Le digo insertar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ya, recordad, el ID no se lo pongo, ¿de acuerdo? ¿Vale? María Herreros García y asignatura tecnología. ¿Vale? Podría meter más aquí, la verdad. Vale, voy a hacerlo uno a uno. ¿Vale? Si le digo examinar, he insertado uno.
deben aparecer ya dos registros, ¿de acuerdo? Fijaros que el ID se lo pone automáticamente, ¿de acuerdo? Cuando le digo ahora de nuevo insertar, ¿de acuerdo? Bien, pues aparece, por ejemplo, Pedro López Huertas, inglés. ¿De acuerdo? Vale. Entonces recordad que nos movemos por examinar para ver el contenido, ¿de acuerdo? Y para insertar, para meterlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si quiero ver la estructura o quiero modificarla, es verdad que la puedo cambiar, ¿de acuerdo? Le doy a estructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo crearle campos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora veremos, por ejemplo, yo puedo cambiar cualquiera de estas características, ¿de acuerdo? O agregar, ¿vale? Después, ¿de acuerdo? Agregar, en este caso, columnas, ¿vale? Le puedo agregar cosas, ¿de acuerdo? Ya lo veremos, pero es en la estructura donde se cambia la estructura de la tabla, ¿de acuerdo? Nosotros la hemos partido de cero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por lo tanto, aquí en examinar veo el contenido, en insertar inserto nuevos registros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y en la estructura consulto y modifico la tabla, ¿vale? Aunque la primera vez lo hago al crear la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que con esto hemos visto más o menos lo que es una base de datos, ¿de acuerdo? La estructura general, con esto hemos visto un ejemplo de tabla, ¿de acuerdo? En este caso, profesores, cómo se accede desde 00 web host, ¿de acuerdo? Quedaos con la contraseña, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿vale? El usuario de la contraseña, que lo utilizaremos luego cuando accedamos desde PHP, ¿de acuerdo? Creamos la base de datos y la administramos desde PHPMyAdmin, que es esta aplicación web que me permite crear tablas, ver su contenido, añadirle más contenido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí yo me muevo para la base de datos, esta base de datos que llamo instituto, ¿de acuerdo? Bien, en el siguiente tutorial vamos a seguir añadiendo, creando tablas y añadiéndole datos, las tablas que faltan.